Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha muy bien. Ya, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase de esta semana, la 13ª semana, en la cual estamos viendo todo sobre gestión de la calidad. Como siempre, si es que lo que nos toca hoy día, tuvieran alguna pregunta que hacer. Si no hay preguntas, tendríamos que decir que el día lunes hemos visto, en cuanto al contenido de esta semana, la historia de la calidad, hemos visto las diferentes definiciones de lo que es calidad, hemos definido y hemos visto la diferencia que hay entre necesidades y expectativas, hemos hablado de las dimensiones de la calidad, estructura, proceso y resultado y qué cosa esto representa. Hemos hablado del usuario externo, que es el paciente, hemos hablado del usuario interno, digamos, que son las personas que trabajan dentro de la empresa, dentro de la organización. Hemos visto qué espera, digamos, qué esperan los pacientes de la organización, qué esperan de las personas que los atienden. Hemos hablado de satisfacción del usuario y cuando hemos visto lo de satisfacción del usuario, hemos definido lo que es cuestionario y hemos definido también lo que son las encuestas. Hemos visto la definición entre lo que es cuestionario y encuesta. Hemos dicho que las encuestas pueden hacerse tanto al usuario externo como al usuario interno. Hemos hablado también de la diferencia que hay entre la calidad técnica, que no se mide con encuestas, sino se mide con auditorías, como ahora vamos a ver, y hemos hablado de la calidad percibida o sentida. Es así, es para poder hacer encuestas. También hemos comentado, digamos, cuando un usuario se encuentra satisfecho, se puede fidelizar. Hemos definido el término de fidelización, que no es solamente que él siempre venga, sino que traiga a otras personas. Luego, hemos hablado también de las necesidades que tiene el usuario interno, y si es que estas necesidades, que en algunos casos también pueden servir de motivación, no se cumplen, entonces ese usuario interno no va a estar satisfecho y si él no está satisfecho tampoco va a poder brindar una atención de calidad al usuario externo. ¿Alguna pregunta? Porque hasta acá llegamos el día lunes. ¿Alguna pregunta? A ver, Javier Toribio, ¿alguna cosa que no te quedó claro el día lunes? Bueno, entonces continuamos con lo correspondiente ya al día de hoy. Y el día de hoy, antes de definir lo que nosotros estamos viendo en el contenido, que es mejoramiento continuo, herramientas de la calidad, proceso de garantía de la calidad, acreditación, auditoría, nos vamos a referir a lo que es sistema de gestión de la calidad, porque entonces tendríamos que decir, entonces, ¿en qué estamos, no? Si no estamos hablando de gestión, simplemente estamos hablando de definiciones de calidad. Y vamos a ver qué es el sistema de gestión de la calidad. Y así diremos qué es el sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Hemos hablado también del sistema de la gestión, ¿no? Hemos visto cómo es ese sistema de la gestión en una empresa o cómo es en un hospital, pero ahora nos vamos a referir exactamente o puntualmente a lo que es el sistema de gestión de la calidad que nos sirve para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Por lo tanto, diremos que es el conjunto de elementos interrelacionados de la organización que trabajan coordinados para establecer y lograr el cumplimiento de la política, la calidad y los objetivos de la calidad, generando, por supuesto, productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. O sea, definitivamente nosotros, ¿qué vamos a lograr con ese sistema de gestión de la calidad? Vamos a lograr que se cumplan esos objetivos de calidad, ¿no? Mediante los servicios que se van a prestar, ¿para qué cosa? Para poder satisfacer
las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. Dentro de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, consideramos los siguientes. Primero, conseguir la calidad del servicio para satisfacer las necesidades de los pacientes en forma permanente. Conseguir, dice, y mantener, o sea, no podemos conseguir. Y yo les decía en una oportunidad que la calidad no tiene límites. Siempre estamos evaluando, estamos mejorando y siempre estamos queriendo más, buscando qué cosa, la excelencia. Por eso dice, para mantener la calidad en cuanto a satisfacer necesidades y expectativas de los clientes en forma permanente. No podemos satisfacer un mes, 2 meses y después nos olvidamos de la calidad. Si nosotros nos olvidamos, entonces digamos, esa calidad se viene abajo. Segundo, nos sirve para asegurar que la calidad obtenida se mantenga y mejore a lo largo del tiempo. Lo que ya hemos logrado, que se tiene que mantener y se tiene que mejorar. Y eso que diga que se mejore a lo largo del tiempo, ya nos hace pensar que siempre nosotros estamos controlando. Y estamos controlando con la finalidad de ver cómo estamos. Y si vemos cómo estamos, eso nos sirve para responder a otra pregunta que sería, si es que tenemos algún tiempo de inconveniente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un mejoramiento continuo de cada uno de los procesos. Tercero, gestionar los procesos para lograr mejores resultados. Creo que también habíamos hablado la clase pasada y habíamos dicho que definitivamente nosotros no podríamos trabajar en calidad si es que nosotros no tenemos, primeramente, no hemos construido los procesos, no están construidos. Y segundo, si es que continuamente vigilando, no los estamos midiendo, no los estamos controlando. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Si ya hemos definido el sistema de gestión de la calidad y hemos visto cuáles son sus objetivos, entonces tendríamos que hablar de cuáles son los componentes que se tienen que tener en cuenta para ese sistema de gestión de la calidad. Y esos componentes serían los siguientes. Primeramente, la planificación para la calidad. Segundo, la organización para la calidad. Nos organizamos para la calidad. Tercero, el sistema de información. Y cuarto, la garantía y el mejoramiento. Entonces son los 4 componentes del sistema de gestión de la calidad. A ver, decíamos que dentro de esos componentes están la planificación, la organización, el sistema de información, que ya hemos hablado mucho y que es sumamente importante, y el mejoramiento y garantía de la calidad. ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos? Y vamos a breve para que ustedes puedan entender de cada uno de estos elementos. Primeramente hablaremos de la planificación. Y dice que la planificación, como toda planificación que ya nosotros hemos visto, tenemos bastante conocimiento de lo que son, de lo que es planificación y que termina en planes, en programas o en proyectos. Hemos visto, decimos que es definir la política y los objetivos de la calidad. Eso es lo que se busca con esta planificación de la calidad. Y dice que esta planificación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a involucrar a toda la organización.
desde la alta dirección hasta los niveles operativos, teniendo un carácter participativo. Pero voy a hacer un paréntesis para referirme que si definitivamente, si la gerencia no está involucrada con esto de calidad, no podemos, porque ustedes ven, es algo que se trabaja paralelamente a todos los planes que pueda tener la organización. Por eso dice, involucra a toda la organización, desde la alta dirección hasta los niveles operativos, y tiene un carácter participativo. Luego, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto como un segundo elemento la organización. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la organización de la calidad? Dice que determina el diseño organizacional que será necesario para llevar a cabo las funciones de la calidad. Entonces, ya ustedes saben, si nosotros planificamos, tenemos ya objetivos claros que cumplir, tenemos que organizar nuestros recursos, sean los recursos humanos, recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos económicos, para poder llegar a cumplir esos objetivos que ya han sido diseñados en la planificación. Tenemos también el otro elemento que es el sistema de información de la calidad. Hemos hablado bastante de lo que es información y no digamos que información solamente lo vamos a necesitar como un sistema en la calidad, sino que es todo. Dice que es el conjunto de estrategias, de metodologías, de instrumentos, de procedimientos que permiten contar con evidencias de manera permanente y organizada de la calidad de atención y los niveles de satisfacción de los usuarios. Decimos, por lo tanto, es el conjunto de estrategias, de metodologías, de instrumentos, de procedimientos que permiten contar con evidencias de manera permanente y organizada de la calidad de atención y los niveles de satisfacción del usuario. Y finalmente, ¿qué cosa es lo que tenemos? Vamos a continuar. ¿Qué sistemas de información de la calidad tenemos o qué podemos utilizar para el sistema de información de la calidad? Y tenemos que podemos utilizar encuestas de satisfacción. Hemos hablado ya tanto de las encuestas de satisfacción, que esas pueden ser para el usuario interno, para el usuario externo. Tenemos mecanismos de orientación e información al usuario. Entonces, también tenemos que capacitar al usuario. El usuario, por ejemplo, el usuario externo sobre todo, no sabe cuáles son sus derechos, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe si, a veces si tendría que presentar una queja, o sea, no tiene conocimiento. Y sobre esto es que nosotros lo vamos a orientar. Tercero, tiene que ver con la recepción, con el procedimiento y atención de quejas y sugerencias. Entonces, tiene que ver con la recepción, el procesamiento y atención de quejas y sugerencias. Y luego, ¿qué cosa es sumamente importante? Decíamos que tenemos que ver con la recepción, el procesamiento y la atención de quejas y sugerencias. Y finalmente, tenemos claro que tenemos que trabajar con la determinación y medición de los indicadores y gestión de la calidad. No, gatito, no. Yo no choco nada, mira. Ya. Decimos que tenemos que ver con la determinación y medición. Finalmente, tenemos que ver con la determinación y medición de indicadores de gestión de la calidad. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Todo claro, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Y decíamos, para terminar estos elementos que estamos viendo, tenemos que entrar a lo que sería la garantía y el mejoramiento de la calidad. Y mencionamos, en cuanto a la garantía y mejoramiento de la calidad, que son un conjunto de acciones que sistemáticamente se llevan a cabo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de fijar normas, de vigilar, de mejorar el desempeño en forma continua y cíclica, de manera que la atención prestada sea efectiva, eficaz y segura. No nos olvidemos de este nombre, segura, orientándose a la satisfacción del usuario. Entonces, volvemos a repetir, conjunto de acciones que se llevan a cabo para fijar normas, vigilar, mejorar el desempeño en forma continua, cíclica, de manera que la atención prestada sea efectiva, eso de efectividad lo vamos a ver a largo plazo, que sea eficaz, que se cumpla lo que nos hemos propuesto y que sea segura. Les decía, no podemos olvidarnos de ese término de seguridad sobre el cual ya hemos tenido la clase de gestión clínica, tanto para el usuario externo como para el usuario interno. Para el usuario externo, hablemos claramente, ¿no?, que no se complique, va por un tipo de patología y muchas veces se complica en el servicio de salud. Entonces, de esa manera, tenemos los 4 elementos que constituyen el sistema de gestión de la calidad. Si nosotros tendríamos que mencionar cuáles son esos procesos que se tienen en cuenta para la garantía de la calidad, tendríamos que decir que son los siguientes: la evaluación, monitoreo y la toma de decisiones. Segundo, tenemos la auditoría de la calidad de la atención en salud, la acreditación de los establecimientos de salud, los comités, la evaluación de tecnologías sanitarias. Y definitivamente tendríamos que decir que el mejoramiento, la evaluación, el monitoreo para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la calidad, simplemente lo podemos definir como procesos de mejoramiento continuo. Nos quedamos con la auditoría, la acreditación, los comités y la evaluación de tecnologías sanitarias para cuando tengamos o cuando hablamos de garantía de la calidad. No sé si ustedes se acuerdan que un momento en una de las clases yo les enseñé y les dije que la calidad no tenía límites, que comenzaba por el control. Después del control, ¿qué cosa es lo que teníamos? Teníamos el mejoramiento continuo, teníamos también involucrado ahí el benchmarking, y finalmente teníamos la garantía de la calidad, y que la garantía de la calidad estaba representada por las auditorías, está representada por los comités, por la evaluación de las tecnologías sanitarias. Y definitivamente, entonces, esto de la garantía de la calidad, y de ahí seguimos hacia arriba, porque decíamos que la calidad no tiene límites. ¿Alguna pregunta, por favor? Quiero que lo piensen bien. ¿Y alguna pregunta antes de poder continuar? Joel. Doctora, una cosa, entonces solamente para la garantía de la calidad solamente son el segundo, tercer, cuarto y quinto punto que están ahí en los procesos, no incluyen el primero y el último. Ya, podríamos mencionar que para la garantía de la calidad, que también se le conoce como aseguramiento de la calidad, tiene o se lleva a cabo mediante comités de muerte materna, comités de
medicamentos, comités de infecciones intrahospitalarias, comités de infecciones respiratorias, en fin, ustedes conocen varios comités. Se lleva a cabo mediante las auditorías y se lleva a cabo mediante, ¿qué otra cosa? Después la evaluación de las tecnologías sanitarias. Y la acreditación, me estaba olvidando de mencionarles esto en cuanto a la acreditación. En cambio, en el mejoramiento continuo, para que ustedes lo puedan tener más claro, posiblemente lo vamos a definir más adelante, pero para que ustedes lo puedan tener claro, nosotros ¿qué vemos? Que los procesos se lleven a cabo bien, ¿no? Y es que esos procesos no se están llevando a cabo bien, viene la pregunta, ¿y qué cosa es lo que está sucediendo? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Y al hacernos esa pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Tenemos una respuesta. Y esa respuesta es lo que nos va a dar, digamos, el origen del problema que está sucediendo para que el proceso no se lleve a cabo como debe ser. Y si el proceso no se lleva a cabo como debe ser, entonces quiere decir que tenemos que hacer un proceso de mejoramiento continuo sobre lo que nosotros encontremos. No sé, Joel, si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, o algo que, si hay algo más que agregar. Joel, ¿alguna otra cosita que haya que agregar? No, doctora. Y pasamos ahora a ver el tema del mejoramiento continuo. Y acá ustedes tienen una definición teórica, cuyo autor es James Harrington. Es una definición de 1993. Y definitivamente, también tendré que decirles, ustedes dirán, pero imagínense del 93, ¿cuántos años son? 93, 2003, 2013, más de 20 años, casi 30 años, y la doctora nos está poniendo esas definiciones tan antiguas. ¿Sí? Tan antiguas porque no hay otras definiciones modernas con las que podamos comparar. ¿Sí? Por eso. Entonces, Harrington dice que el mejoramiento continuo es cambiar un proceso para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. ¿Qué cambiar y cómo cambiar? Depende del enfoque específico del empresario. O sea, ¿qué buscamos con el mejoramiento continuo? Que sea más efectivo, o sea, que tenga buen resultado a largo plazo, que sea eficiente, que se haga con menor recurso, que se pueda adaptar. ¿A qué? A ciertas circunstancias. Circunstancias, por ejemplo, ¿cuáles? La de este momento. Podríamos decir, tenemos el proceso, voy a poner un ejemplo, el proceso de la atención del paciente en la emergencia. Entonces, siempre ha habido emergencias, se sabe que un paciente va a una emergencia cuando está en riesgo su vida, ¿no? Pero, ¿y cómo hemos adaptado el proceso de la atención en emergencia al paciente con COVID? Entonces, a eso se refiere la palabra de ser adaptable. Luego se dice, el que uno considere que el proceso no se está llevando bien y que hay que cambiar, y hay que ver cómo cambiar, dice que depende del enfoque específico del empresario. La persona que está midiendo, de la persona que está controlando, depende de su enfoque específico. Creo que de esta manera hemos entendido esta definición de Harrington. Deming, ustedes ya saben quién fue Deming, en 1996 dice lo siguiente: la administración de la calidad total requiere de un proceso constante que será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra,
pero siempre se busca. Y creo que lo hemos dicho, ¿no? La calidad no tiene límites, la calidad va hacia arriba y siempre estamos buscando calidad. Por eso dice, de un proceso constante donde siempre la estamos buscando, siempre estamos corrigiendo. Vemos qué cosa está mal, qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer para poder mejorar. Dice que el mejoramiento continuo busca acercarse cada vez más a las necesidades y expectativas del cliente y los requerimientos del mercado, optimizando procesos con la finalidad de ¿qué? De ahorrar gastos, de abaratar costos y de simplificar actividades, haciéndolas más eficaces y más eficientes. Dice que busca acercarse cada vez más a las necesidades y expectativas del cliente y requerimientos del mercado, optimizando procesos con la finalidad de ahorrar gastos, abaratar costos y simplificar actividades, haciéndolas más eficaces y eficientes. Creo que no cabría comentario porque ya estamos comentando bastante sobre esto. Sin embargo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, entramos ya a ver el proceso de mejoramiento. Y se dice que el proceso de mejoramiento continuo tiene las siguientes etapas o fases, que son las siguientes. Primero, selección del problema. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos subprocesos o etapas que conforman el proceso del mejoramiento continuo. Entonces vamos a hablar de la selección del problema, de la descripción del problema, del análisis del problema, la selección de la estrategia de mejoramiento, la programación de esa estrategia de mejoramiento, la ejecución de la estrategia de mejoramiento y finalmente la evaluación. ¿Qué hemos logrado al implementar esta estrategia? ¿Sí? Entonces serían los 7 subprocesos, 7 etapas, 7 pasos, 7 fases que constituyen el mejoramiento. ¿Preguntas para poder continuar? ¿Se entiende todo bien, doctora Sarita? Ya. Así como hemos visto esos subprocesos, vamos a tener que ver lo que se denominan las herramientas que se utilizan para el proceso de mejoramiento continuo. Y dentro de esas herramientas tenemos las siguientes. Lluvia de ideas y matriz de priorización. Nunca se olviden que la lluvia de ideas no queda sola, sino que la lluvia de ideas va de la mano con la matriz de priorización. Segundo, fluxogramas. Tercero, indicadores. Cuarto, diagrama de tendencias. Quinto, hojas de verificación. Sexto, histogramas. Séptimo, diagrama de causa-efecto. Y terminamos con el diagrama de Pareto. Entonces, estas son todas las herramientas que se utilizan para el proceso de mejoramiento continuo. Entonces, pero estas herramientas, ustedes se van a dar cuenta, en lo que más adelante vamos a decir, que no se utilizan en todos los subprocesos, sino que cada subproceso del que ya hemos definido, comenzando del primero que hemos hablado y hemos dicho que es la selección del problema, cada una de esas herramientas tiene su utilización en cada uno de esos subprocesos.
Y acá vemos que cada subproceso, como les digo, tiene sus herramientas. Hablamos primero de la selección del problema, donde hay que ver lluvia de ideas y matriz de priorización. Cuando describimos el problema, hablamos del fluxograma, de los indicadores, del diagrama de tendencias, de las hojas de verificación y de los histogramas. Entonces estamos describiendo el problema, hablamos, decíamos, del fluxograma, los indicadores, el diagrama de tendencias, las hojas de verificación y el histograma. Cuando analizamos el problema, utilizamos dos herramientas. Diagrama de causa-efecto Ishikawa o diagrama de Pareto. Y luego tenemos la selección de la estrategia de mejoramiento. Hemos encontrado un problema, hemos identificado la causa por qué se da ese problema, entonces ahora vamos a mejorarlo. Y vamos a ver estrategias, y dentro de esas estrategias, por supuesto, vamos a buscar la mejor. Y para buscar la mejor, como dice ahí, selección de la estrategia de mejoramiento, necesitamos una lluvia de ideas, una matriz de priorización, un diagrama de flujo y un análisis de costo-efectividad. Luego decimos que ya esa estrategia que hemos buscado o que hemos encontrado, la vamos a programar. Entonces, programación de la estrategia. Y en la programación de la estrategia tenemos programación por objetivos y cuantificación de los recursos. Utilizamos también el diagrama de Gantt. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar esa estrategia y para eso vamos a utilizar indicadores de proceso, vamos a utilizar gráficos y finalmente ya la hemos implementado, entonces vendría a ser lo que sería la evaluación. Y en esa evaluación podemos utilizar las siguientes herramientas que son indicadores de resultado y cuadros gráficos estadísticos. Definitivamente, les vuelvo a decir que no necesariamente se tienen que usar todo. Voy a poner un ejemplo. En la programación, no necesariamente tengo que usar la programación por objetivos y el diagrama de Gantt. Puedo utilizar uno de ellos. En la ejecución también puedo utilizar ya sean los indicadores de proceso o puedo utilizar gráficos. En la evaluación puedo utilizar los indicadores de resultado y puedo ver los cuadros y gráficos estadísticos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Joel. En cuestión de la programación, ¿alguno de los dos es mejor? Por ejemplo, el diagrama de Gantt es mejor para ciertas situaciones que lo que es la programación por objetivos y cuantificación de recursos, o es a gusto de cada uno. Podríamos utilizar el diagrama de Gantt. Creo que nos sería más fácil. Pero también podríamos utilizar programación de objetivos y cuantificación no es de recursos, es de resultados. Entonces, ¿qué resultado nos está dando? Muy bien que me haya preguntado, porque no me había percatado ahí que decía cuantificación de recursos, es cuantificación de resultados. ¿Contesté tu pregunta, Joel? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces comenzamos. Selección de problema. Habíamos dicho que para la selección de problema utilizamos la lluvia de ideas y la matriz de priorización. Y acá, teniendo en cuenta la pregunta que me acaba de hacer su compañero, voy a decirles algo. En la pregunta que me hizo, definitivamente son dos métodos separados. Pero cuando nosotros hablamos de lluvia de ideas, automáticamente tenemos que hablar de otra herramienta, que es la matriz de priorización. Ambas van juntas, porque en la lluvia de ideas tendríamos identificado, por decirle, 15 problemas. Pero yo sé que los 15 problemas no los puedo resolver. Entonces tengo que, para eso, llevar a cabo la priorización. Sí, entonces decíamos para la selección de problemas, lluvia de ideas y matriz de priorización. Dice que en la lluvia de ideas hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos deben participar. Desde luego, en una lluvia de ideas no vamos a tener 30 ni 40 personas, ¿no? Siempre hemos hablado que se trabaja para estos focus group con 8, 10, 12 personas. Porque si tenemos pues 20, 30 personas, imagínense cómo sería. ¿Y qué hay que considerar? Que todos deben participar, todas las ideas valen, no criticar las ideas expuestas y no debe haber comentarios. Todas las ideas valen, pero puede ser que alguien diga, pero ¿y esto? O piense, y lo diga en voz alta y decir, pero esto que están hablando acá, ¿qué tiene que ver con lo que estamos buscando? Entonces, el simple pequeño comentario, entonces, ya digamos, crea en las personas una idea, no, yo mejor no participo, me da vergüenza, me están criticando. Por eso ahí dice, no criticar las ideas expuestas. Por lo tanto, tampoco deben haber comentarios. Entonces, se debe dejar libremente que las personas expongan. Dice una vez que ya tenemos las ideas, de repente nos han salido 20 ideas, 30 ideas. Entonces, damos una miradita y comenzamos a ver, ¿no? Entonces, quizá la misma persona que hizo que se pusiera una idea va a decir, no, mejor quitemos esa idea, no va. Por ejemplo, están viendo de que ha sucedido un problema en la atención de un paciente. Y alguien por ahí dijo, sí, pero nosotros los médicos no estamos bien remunerados. Entonces, yo diría, ¿pero qué tiene que hacer esto que no estén bien remunerados para que no haya una buena atención? O de lo contrario pensaría, o es que están condicionando la atención del paciente a lo que ganan, ¿no? Entonces, no se debe criticar, dice, las ideas expuestas, y no debe haber comentarios. ¿Cómo se matan las ideas? Y yo diría, no sé si el término está bien puesto, si el autor lo ha puesto bien. ¿Cómo se matan las ideas? Yo diría, ¿qué hace para que la persona que está participando ya no quiere exponer, ¿no? Cuando se le dice que no sea ridículo, puse a alguien, le podría decir, pero no sea ridículo, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Ya hemos tratado esto antes. Entonces, esto tendría una continuación de esa oración. Ya hemos tratado esto antes, entonces, ¿para qué lo volvemos a tratar? Estamos de más acá, estamos perdiendo el tiempo. Por ejemplo, implementar un buen triaje en la emergencia. Entonces, si cuesta mucho, ¿para qué perdemos el tiempo hablando? Si al fin y al cabo no lo van a aceptar y no se va a hacer. ¿Qué otra cosa? Somos pocos para hacerlo. Bueno, en este momento en el servicio son solamente 7 personas. ¿Y cómo vamos a trabajar 7 personas para tratar de mejorar algo? ¿Sí? Entonces, ya ustedes ven cómo hemos definido lo de la lluvia de ideas y también hemos visto esto que dice y cómo se matan las ideas. Decíamos que la lluvia de ideas va de la mano con la matriz de priorización. Por lo tanto, diremos que la matriz de priorización es el método que permite seleccionar una opción a partir de un listado de una lluvia de ideas
en base a un conjunto de criterios. Decíamos, es el método que permite seleccionar una opción a partir de un listado de la lluvia de ideas en base a un conjunto de criterios. ¿Cómo se construye? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, y creo que también lo hemos visto cuando hemos hablado de planificación. Se identifican las opciones a evaluar. En forma privada, cada integrante asigna un puntaje. Miren, esto se los he dicho ya en una clase pasada. En forma privada, cada integrante asigna un puntaje a las opciones de acuerdo a los criterios establecidos. Se suman los puntajes y se seleccionan las opciones de mayor puntaje. Identificamos las opciones a evaluar. En forma privada, cada integrante asigna un puntaje a las opciones de acuerdo a los criterios establecidos. Se suman los puntajes y se seleccionan las opciones de mayor puntaje. ¿Ahí lo tienen? Criterios que se han puesto acá: frecuencia, importancia, vulnerabilidad. Y acá está el total, que nosotros hemos dicho que vamos a poner un resultado. Esto lo hemos visto, no me acuerdo muy bien en cuál de las clases, pero esto ya lo hemos visto. Y acá ponemos los problemas. Los problemas no los ordenamos, no los priorizamos, no, ponemos los problemas como están. Y es esta utilización de estos criterios con su verdadero puntaje, que como hemos visto, que cada persona pone el puntaje en forma individual. No es que nos estamos consultando para poner el puntaje, nos va a dar un total. Ya hemos hablado hasta acá de lo que sería la selección del problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pasamos luego al segundo subproceso, que es la descripción del problema. Y en la descripción del problema dice que podemos usar cualquiera de estas herramientas: fluxogramas, indicadores, técnica del por qué, hojas de verificación, histogramas, diagrama de tendencias. Un fluxograma, ustedes ya lo conocen, es un paso que se sigue, en lo cual se utilizan diferentes símbolos, como este que ustedes están viendo: inicio o final de proceso, actividad del proceso, define la decisión, la flecha indica la dirección o flujo conector, el otro representa el ingreso o salida de información, luego tenemos el almacenamiento y la espera. Los indicadores, ya hemos definido, hemos hablado bastante de indicadores cuando hemos hecho la clase de control. Sin embargo, un poquito para acordarnos, podemos decir que los indicadores son variables que sirven para medir cambios. Son variables que sirven para medir cambios, ¿no? Y para medir el desempeño de una empresa o unidad de negocio, es necesario tener indicadores que permitan detectar oportunidades de mejoramiento. No vamos a incidir mucho en indicadores, lo hemos hecho en control. Y tenemos lo que también se denomina la técnica del por qué. Y esa técnica del por qué podría reemplazar a lo que hemos mencionado como aquello en el cual se va a ver el proceso y se va a ver su repercusión, se van a ver sus causas, ¿no? Y dice esta técnica que se lleva a cabo, se logra mediante una tormenta de ideas, preguntándose por qué, y se llega a determinar una serie de causas del problema o efecto, o sea, la causa-efecto. ¿Cómo se construye? Primeramente, definiendo el efecto, construir una tabla de y lograr una tormenta de ideas sobre posibles causas u orígenes. Entonces, de esa manera se construye lo que acabamos de ver en este momento como técnica del por qué.
¿Alguna pregunta? ¿Y acá la tienen? Eso es, digamos, para el traslado de un paciente. Y entonces hay demora para trasladar al paciente. Ese es el problema. Y entonces se dice, ¿por qué? Entonces hay falta del sistema de coordinación. Se pregunta, bueno, ¿y por qué nos demoramos tanto en trasladar al paciente? ¿Qué decimos? Porque hay falta del sistema de coordinación en la comunicación para el traslado del paciente. Viene la otra. ¿Por qué? Porque hay inexistencia de persona indicada para esa función. ¿Por qué? Porque no se ha contemplado en el manual de función. Luego decíamos, ¿por qué hay existencia de la persona indicada para esa función? Porque no se ha contemplado en el manual de funciones. Viene otra, no se cuenta con personal que facilite el traslado de pacientes. ¿Por qué? Porque no se cuenta con camillero. ¿Y por qué no se cuenta con camillero? Porque es un personal que no está presupuestado. Viene otro, falta de personal. ¿Por qué falta de personal? Porque hay faltas imprevistas. Y si hay faltas imprevistas, ¿por qué? Porque falta personal de retén. No hay interés, falta de interés. ¿Por qué? Porque hay un olvido en la comunicación para el traslado del paciente. ¿Qué otra cosa tenemos? Dice ascensores congestionados. ¿Por qué? Porque hay movilización de pacientes en esas mismas horas, de otros pacientes, y no solamente de otros pacientes, sino también de personal. ¿Por qué? Por los horarios de la diálisis. Ese es de diálisis. Otra cosa, hay falta de priorización de estos pacientes dializados. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento. Entonces, miren cómo esta técnica reemplazaría un poco a lo que sería lo de Ichikawa, porque acá tienen, digamos, tienen todo, ¿no? Se está diciendo por qué, por qué, por qué. Luego tenemos las hojas de verificación que tiene que ver con las hojas de observación, con las hojas de verificación, tiene que ver con los cuestionarios. ¿Alguna pregunta hasta acá para pasar a lo tercero? ¿Alguna pregunta? Luego pasamos a lo que sería el análisis del problema. ¿Alguna pregunta? En el análisis del problema, estamos analizando cuál es la causa que se ha dado el problema. Tenemos dos herramientas. El diagrama de causa-efecto o diagrama de Ichikawa y lo que sería el diagrama de Pareto. Diagrama de causa-efecto creo que también lo hemos visto cuando hemos hablado de planificación, si no me equivoco, en qué hemos visto en algo. Dice que representa la relación entre algún efecto y todas las posibles causas que influyen, llegando a la causa raíz, agrupándolos por afinidad o por categorías. Dice que el diagrama de causa-efecto se utiliza esta herramienta cuando se necesita explorar
y mostrar todas las causas posibles de un problema o condición específica. Entonces, y van a ver por qué se denomina espina de pescado. Ahí lo tienen. Tenemos el problema y tenemos, esto es lo que se denomina, lo que ustedes están viendo ahí, esas rayas, es lo que se denominan las espinas. Esas espinas que serían las principales pueden tener una, dos o máximo 3 espinas, 3 espinas cada una de ellas, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, del usuario, del personal, de la infraestructura, del método. No sé si tenemos un ejemplo. No lo tenemos el ejemplo porque ya habíamos hablado, creo que ustedes se acuerdan. Lo hablamos cuando se estaba haciendo lo de que era de planificación, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, doctora. Ya, entonces podemos seguir. Y el diagrama de Pareto sí es un poquito complicado. Yo diría no es complicado, sino que a veces no se entiende. Vamos a poner primero la figura. Ustedes ven un diagrama de Pareto, acá dice frecuencia, que se ha dado qué cosa, estas fallas o estas, vamos a llamarle complicaciones. Vamos a llamarle que estas son complicaciones complicaciones, ¿por qué? Por falta de vacunación en el COVID. Y esas son las frecuencias que se dan. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, frecuencia 1, problema 1, problema 2, problema 3, 4, 5, ya lo mínimo, y ven esta raya roja. Ahí nos quedamos y leemos la definición. En la definición, ¿qué decimos? Que el diagrama de Pareto es el estudio de parates o componentes relacionados entre sí para determinar si alguno de ellos es más significativo que los demás. Y dice que se utiliza para identificar la parte más importante del grupo de parates que integra el objeto de estudio y sirve para decidir dónde concentrar los esfuerzos. Entonces, ¿qué se dice? Si podemos resolver, y por eso estaba en la figura así, si podemos resolver el 20% de estos problemas que son más importantes, podemos pensar y dar por resuelto todo. Eso es el diagrama de Pareto, que a veces es un poquito difícil de poderlo entender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay pregunta, pasamos al siguiente subproceso. Ya hemos seleccionado el problema, ya hemos descrito el problema, ya hemos buscado sus causas, ahora tenemos que ver qué hacemos para poder mejorar. Y a eso se denomina la selección de la estrategia de mejoramiento. Y en esa selección de la estrategia de mejoramiento tenemos lo que es la lluvia de ideas, la matriz de priorización, el diagrama de flujogramas y el análisis de costo-efectividad. No vamos a repetir lo mismo de la lluvia de ideas, matriz de priorización, que ya le hemos visto, los flujogramas, que son el camino, no son la secuencia de lo que se llevan a cabo los procesos. Y el análisis costo-efectividad, ¿a qué se va a referir? Si, por ejemplo, voy a contratar más personal porque aparentemente me falta personal para el traslado de estos pacientes que salen del hemodiálisis, lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, esto es costo-efectividad, contrato 2 personas más. Y a los 6 meses vuelvo a controlarlo y veo que siguen las mismas deficiencias. Entonces no hay costo-efectividad, estamos gastando por gusto. Entonces mejor nos quedamos con el personal que tenemos. Esto de acá es identificar, se los voy a dejar para que ustedes lo miren, es identificar todo dónde se van dando y al menos qué se puede hacer. Ustedes lo van a mirar con tranquilidad, está difícil de poderlo explicar, no alcanzaríamos a ver. Continuamos. Ya tenemos la estrategia seleccionada para el problema que tenemos. Si ya tenemos la estrategia seleccionada para el problema que tenemos, entonces podemos pasar a lo que sería la programación. Y ahí tendríamos la programación por objetivos,
y la cuantificación de los resultados. Y en esa programación también podemos utilizar lo que se denomina el cronograma o diagrama de Gantt, que también ustedes lo conocen. Sin embargo, la definición de diagrama de Gantt con la que contamos es la siguiente, dice que es la matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas y responsables del cumplimiento de las mismas, de todas las tareas, de todas las actividades. Se utiliza para seguir un orden en la ejecución de las actividades, para verificar la implementación y delegar responsabilidades de cada ejecución. También hemos visto cuando hemos hablado de planificación, hemos visto el diagrama de Gantt, lo han visto ustedes, por eso no lo tenemos ya acá, objetivamente. Acá está, actividad. La actividad 1, o la actividad, se va a realizar en el mes de enero, la B en febrero, la C en febrero y marzo, pueden superponerse, la D lo mismo en febrero y marzo, y en mayo, la E en marzo, la F en enero, en abril, y la D en el mes de mayo. Y acá, digamos, que quien va a responsable, dice nombre, ¿qué persona es la que es responsable? Porque también lo habíamos dicho, no podemos, por ejemplo, poner la oficina de calidad. La oficina de calidad está conformada por 4 personas, pero ¿cuál de las 4 es la responsable? ¿Sí? Ya prácticamente hemos implementado esa estrategia de mejoramiento. Pasamos a ver ahora lo que sería la ejecución. Y en la ejecución tenemos indicadores de proceso y tenemos indicadores de proceso y tenemos gráficos. Y finalmente, ¿qué hacemos? Evaluamos. Y evaluamos mediante indicadores de resultado, tampoco nos vamos a detener, y cuadros y gráficos estadísticos. De esa manera estaríamos terminando lo que sería todo el proceso de mejoramiento continuo con la aplicación de las herramientas en cada uno de los subprocesos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Con eso hemos dado por concluido lo referente a lo que sería mejoramiento continuo. Entonces pasamos a hablar sobre lo que es garantía de la calidad, y ya les he dicho que los procesos en la garantía de la calidad son los comités conformados por 4, 5, 6 personas. Hay diferentes comités y se pueden crear muchos según los problemas que existan. Tenemos también las auditorías y finalmente tenemos la acreditación. Comenzamos por definir qué cosa es auditoría. Y la auditoría la podríamos definir de la siguiente manera, que es el examen, la revisión metodológica de situaciones que concluyen en informes detallados de los hallazgos efectuados por los responsables del análisis. O sea, revisión de varias situaciones que concluyen en informes que se detallan con los hallazgos efectuados, con los hallazgos que tenemos. Podemos tener una auditoría médica, podemos tener una auditoría de salud, que no involucra la parte médica, sino esa auditoría de salud puede ver, por ejemplo, estructura, puede ver proceso, puede ver resultado. Pero vamos a centrarnos en lo que sería auditoría médica y definimos la auditoría médica de la siguiente manera. Como el análisis crítico y sistemático de la calidad de la atención médica, incluyendo los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y los resultados de estos en la calidad del paciente. Análisis crítico y sistemático de la calidad de la atención médica, incluyendo los procedimientos de diagnóstico, terapéuticos y los resultados de estos en la calidad de vida del paciente. La auditoría médica sirve para evaluar la calidad de las historias clínicas,
lo primero que hacemos es evaluar la historia clínica, por eso decimos que la auditoría médica está compuesta primeramente de la auditoría de la historia y después de la auditoría de la atención en sí. Entonces, estos dos componentes forman o dan lugar a la auditoría médica. Segundo, tenemos evaluar la calidad de la atención médica. Y tercero, evaluar el uso racional de los medicamentos y de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Decíamos, evaluar el uso racional de los medicamentos y procedimientos de diagnóstico y tratamiento. La auditoría médica responde a las siguientes preguntas. ¿Qué atención brindamos? ¿Hicimos lo que planificamos hacer? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Hacemos lo que debemos hacer? Y finalmente, ¿podemos mejorar lo que hacemos? Si respondemos a las preguntas anteriores, entonces la pregunta final sería, con todo esto que ya sabemos, que hemos contestado estas preguntas, podríamos decir que podemos mejorar lo que en realidad hacemos, ¿no? ¿Qué atención brindamos? ¿Hicimos lo que planificamos hacer? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Hacemos lo que debemos hacer? Y podemos mejorar lo que hacemos. Fraser en 1982 dice que la auditoría médica permite mejorar el rendimiento profesional, la calidad de la atención médica y el costo-efectividad de la atención médica. O sea, nos permite mejorar el rendimiento profesional, la calidad de la atención médica y el costo-efectividad de la atención al paciente. La atención en salud, dice, es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, la prevención, la recuperación y rehabilitación de la salud que se brinda al paciente, a la familia y a la comunidad. Dice, es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que se brinda al paciente, a la familia y a la comunidad. Dice que las formas de auditoría son de dos tipos, retrospectiva y prospectiva. Retrospectiva, ¿qué cosa es? Es cuando el paciente ya no está. Por ejemplo, dice en atención ambulatoria, se atendió un paciente en la consulta externa, entonces vamos a hacer la auditoría de su historia. En atención hospitalaria, el paciente ya fue dado de alta de su historia. Pero a veces puede ser una atención prospectiva. Puede ser en un paciente tanto de la consulta externa o podría ser un paciente que está hospitalizado y que nosotros vamos a evaluar cómo se le está atendiendo para no seguir o no cometer errores. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo claro, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Quién me está contestando? Que no veo. ¿Milagritos? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctora, le voy a decir que ¿Milagros? sí, que se va entendiendo todo bien, sí. Ya. Fases o etapas en la auditoría. Primeramente vamos a planificar nuestra auditoría. Segundo, nos vamos a preparar para hacer la auditoría. Tercero, vamos a ejecutar o vamos a llevar a cabo esa auditoría. Y finalmente, vamos a hacer el informe y el seguimiento. O sea, serían las 4 fases que se tienen en cuenta en la auditoría. También tenemos que considerar los aspectos éticos que tienen que existir en la auditoría. ¿Y cuáles son esos aspectos éticos? La responsabilidad, la objetividad, la integridad, la independencia, la competencia profesional, el respeto a los colegas, el respeto a las instituciones y la confidencialidad. Decíamos, la responsabilidad, la objetividad, la integridad, la independencia, la competencia profesional y el respeto a los colegas
y respeto a las instituciones. Bueno, ¿y qué es la historia clínica? La historia clínica está definida, y esa es una definición de una de las últimas normas de historia clínica, que dice que es el documento médico legal en el que se van a registrar los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u otros profesionales de la salud brindan hacia el paciente. Es el documento médico legal. ¿Por qué decimos que es el documento médico legal? Vamos a suceder si es que existe algún problema, si los pacientes se quejan, perdón, si los familiares se quejan que a su paciente no lo atendieron bien, ¿no? Lleva un abogado, así. Entonces, eso se convierte en un problema legal. ¿Y qué es lo único que va a ser lo que nos va a servir para decir, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, a nosotros como profesionales de la salud, o también a los abogados, a los de la justicia, la historia clínica? Entonces dice problema médico-legal, el documento médico-legal, en el que se registran los datos de identificación de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, o sea, la historia quiere decir que la historia tiene que estar ordenada, tiene que estar bien integrada, tiene que ser secuencial, pues que no vamos a tener, por ejemplo, la hoja de evolución primero, ¿no? Que la anamnesis tiene que ser secuencial e inmediata la atención que el médico u otros profesionales de la salud brindan al paciente. ¿Qué otros profesionales de la salud? La enfermera, el tecnólogo. ¿Quién más podría ser? Podría ser la nutricionista. En la calificación de la historia, nosotros calificamos dos cosas. Calificamos su estructura y calificamos la presentación de la historia clínica. En calificar la estructura está diciendo el orden que tiene, la secuencia. Y la presentación de la historia clínica, que esté limpia, que esté ordenada, que no esté manchada, que por ahí a alguien se le ocurrió colocar un teléfono celular que le dieron a último minuto, que las evoluciones tengan el día, tengan la hora, tengan la firma, tengan el sello del médico. Y decíamos que la primera parte es la auditoría de las historias clínicas. Y dice esto, en esta auditoría de historias clínicas, ¿a quiénes podemos auditar la historia clínica? Y el jefe de servicio tendrá que decir, bueno, vamos a hacer una auditoría de las historias clínicas, ¿a quiénes? A todos los pacientes hospitalizados para cirugía que al tercer día no hayan sido operados. Para todas las pacientes cesariadas. Miren, escuchen eso, no voy a hacer más comentario porque no es mi especialidad, pero dice todas las pacientes cesariadas. Para historias que son recomendadas, al azar, cogemos una historia. Y para todos los pacientes fallecidos. Entonces, si ustedes ven, en esos 4 casos siempre se debería hacer una auditoría de la historia clínica. No dice auditoría médica, pero por lo menos sí auditoría de la historia. ¿Qué otros casos? Para muertes intrahospitalarias, para pacientes con estancia mayor a 20 días, para pacientes que recibieron transfusión sanguínea y para pacientes reoperados. Entonces, obligatoriamente, diría yo, obligatoriamente entre comillas, a todos estos tipos de pacientes se les debería hacer una, si no es la auditoría médica, por lo menos sí una auditoría de la historia clínica. Hemos estado hablando bastante de las guías de atención. En todo momento, y sobre todo en esta última etapa de la asignatura del curso, hemos hablado del uso de las guías de atención clínica. Ahora vamos a ver cuáles son sus definiciones teóricas. Dice que las guías de atención es el conjunto de principios y recomendaciones elaboradas para facilitar a los médicos la toma de decisiones para circunstancias clínicas específicas. Conjunto de principios o recomendaciones, toma de decisiones para circunstancias clínicas específicas. Esas guías de atención también se pueden denominar guías de práctica clínica, normas o estándares de práctica clínica o protocolos.
Y acá en eso de protocolos me voy a detener un momentito. ¿Por qué no denominar protocolos? Porque definitivamente, si hubiera un problema médico legal, viene el juez y dice, acá en el protocolo, porque dice, estos son nuestros protocolos de atención, dice, acá en este protocolo dice que a este paciente se le debió administrar, ¿qué se le debió administrar? Este antibiótico. Y acá le pusieron otro antibiótico. Entonces, eso está mal. No es que está mal, sino que de repente, pues ese paciente fue alérgico a ese antibiótico y le pusieron otro diferente, pero que sí se podía poner. Entonces, el protocolo, quiero que me entiendan, es algo demasiado cerrado, demasiado complicado y que sí puede traer problemas. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar guías de atención, guías de práctica clínica? Creo que esto sí lo hemos estado viendo. Es mejorar la calidad de la práctica clínica, disminuir la variabilidad de las intervenciones, uniformizar los criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y reducir los riesgos de los conflictos. Entonces, esos serían los 4 objetivos de la utilización de las guías de práctica clínica o guías de atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Si no hay, Melissa. Doctora, disculpe, buenas tardes. Sino que había un término que usted mencionó y que me quedé en duda, que mencionó que la garantía de la calidad también tenía Dime. una denominación. No sé si lo podría repetir. Perdón, no te escuché. Ah, ya, sino que esto fue algo que explicó ¿Quién anteriormente, tenía otra? la garantía de la calidad. Mencionó No, que está también... bien, pero aseguramiento de la calidad. ¿Me escuchaste, Melissa? No, doctora, disculpe, se entrecortó. Melissa, te decía que también se le denomina aseguramiento de la calidad. ¿Me escuchaste? Sí, ahora sí, doctora. Gracias. Melissa, ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces con esto estaríamos dando por terminada nuestra clase y nuestra semana sobre gestión de la calidad. Nos vemos con el grupo de seminario. Ya saben ustedes que por programas comenzamos 6:30, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.